Hola, soy Fabi, profesora del curso de Historia de Arte Universal y la Diplomatura en Arte de la Fundación AMPATU. Y hoy les voy a compartir Abejas del Arte, una conferencia a beneficio que di en dicha fundación. Las abejas son heroínas polinizadoras y han inspirado a los artistas desde la prehistoria. Los egipcios y los griegos consideraron que era símbolo del alma. Los judíos vincularon la abeja al verbo. El cristianismo valoró su laboriosidad y vinculó la abeja a la esperanza. La abeja aparece ya en el arte desde la antigüedad y casi hasta nuestros días como atributo del poder divino y transformador, ya que produce la miel, un alimento espiritual de santos y sabios, vinculado con el conocimiento místico. Estos pequeños y maravillosos seres son fundamentales para nuestra supervivencia como especie. Abejas del arte, comencemos. Son tan importantes que si la abeja desapareciera, según palabras del propio genial Einstein, nos quedarían 4 años de vida, nada más. Así que tenemos que tomarlas en cuenta porque sin ellas no vamos a poder sobrevivir, ya que son las polinizadoras del 90% de las especies vegetales que nos proveen de alimentos. La abeja es un animal simbólico en distintas tradiciones y civilizaciones. Es un símbolo iniciático y litúrgico, como lo será también su preciado don, la miel. La abeja poseería en casi todas las tradiciones culturales una naturaleza ígnea, es decir, estaría dotada del poder del fuego. Así aparecería representado a las sacerdotisas de distintos cultos antiguos, especialmente las pitonisas. Además de las almas puras de los iniciados, la abeja purifica por el fuego y alimenta por la miel, quema por su aguijón, pero ilumina por su fulgor. Los egipcios creían que simbolizaba el alma. Las abejas habrían nacido de las lágrimas de Ra, dios del sol, que caerían sobre la tierra. Por su parte, los griegos siguieron considerando que era símbolo del alma, pero descendida hacia las tinieblas. Los judíos vinculaban la abeja al verbo, es decir, para las 3 tradiciones, estos insectos fundamentales para la vida tenían el mismo significado. En el terreno más humano, la abeja simboliza el orden y la prosperidad, además del ardor belicoso y el coraje. Así pues, por su trascendencia divina y por su conexión terrenal, la abeja aparece ya en la antigüedad y casi a nuestros días como atributo del poder divino. Sumos pontífices antiguos y papas de la Iglesia de Roma, como de emperadores y reyes, como sería el caso de Napoleón, la utilizaron como símbolo o emblema. La abeja no podría alejarse mucho del mundo simbólico iniciático de la masonería tampoco. Es símbolo del comportamiento ordenado y atento a su reina y a sus compañeros en la colmena. Como el masón está a la orden en logia y permanece atento a su venerable y a sus hermanos. La abeja es símbolo de virtud, pilar de todo hermano masón. Por fin simboliza la obediencia, la actividad y la constancia, 3 virtudes del masón que respeta la autoridad legítima y que no aspira nunca al descanso. Como la abeja no descansa, el hermano masón, por su parte, siempre está trabajando por su perfeccionamiento personal y sobre todo por el progreso de la humanidad. La miel es un alimento espiritual de santos y sabios. También es un símbolo masónico, es un alimento espiritual que se vincula con el conocimiento místico y religioso, el bien espiritual y el renacimiento que sigue al momento de la iniciación. En este sentido, los iniciados en los misterios de Eulesis recibían miel en sus grados superiores, porque es el signo de su vida nueva. El pseudo Dionisio Areopagita, teólogo y místico bizantino entre los siglos V y VI, decía que las enseñanzas de Dios eran comparables a la miel por su propiedad de purificar y conservar, cuestión consustancial a este alimento. Así pues, la miel se vincula a la iniciación masónica, a la transformación que se produce en ese momento. La miel es fruto de la transmutación del polvo del polen y néctares
algo parecido a lo que ocurre al iniciado, en el que se integran a los distintos componentes de su persona para convertirse en un hermano, según, por supuesto, la filosofía y las premisas de lo masónico. Cosa interesante, lo vamos a encontrar a las abejas representadas hasta en las caricaturas, los dibujos animados, las historietas. Winnie the Pooh, también llamado Winnie Pooh en las traducciones de Disney y Winnie Pooh en los libros originales traducidos al español, es un personaje ficticio, un osito de peluche antropomorfo, que es protagonista de varios libros familiares creados por Alan Alexander Milne en el año 1926. Posteriormente, estas numerosas adaptaciones fueron hechas por The Walt Disney Company. Bueno, aquí Winnie Pooh también, no es masón, pero se regodea en la miel que da gusto, como todos los osos. Y aquí las vemos a las abejas también junto a colibríes, porque ambos obtienen agua de fuentes frescas y es un placer ver a estos diminutos seres tan maravillosos y tan movedizos y tan energéticos juntos. La historia de las abejas. Las abejas fueron en su origen avispas, abandonaron la actividad depredadora para pasar al aprovisionamiento de polen, miel y colaborar en el cuidado de las crías. Estas avispas eran capaces de ingerir néctar y recoger polen, y fue hace aproximadamente unos 100 millones de años cuando comenzaron a separarse de las verdaderas avispas predadoras. Se han encontrado abejas fosilizadas en resinas de muchos millones de años. La abeja quedó atrapada en el ámbar junto a varios granos de polen. Por ahí esto les suena y vamos a compararlo. Las abejas sociales fabricadoras de miel del género Apis existen desde hace 10 a 20 millones de años, desde el Mioceno, mucho antes de la aparición del ser humano. Estas abejas prehistóricas, que durante millones de años de evolución tuvieron que soportar sobre la Tierra periodos de intenso calor y periodos de gélido frío, y su instinto de supervivencia la llevó a almacenar grandes cantidades de reservas para las épocas de escasez, al mismo tiempo que a defender dichas reservas de las depredadoras de su época y zona geográfica, que antes reptiles, dinosaurios y más recientemente aves y mamíferos, entre los que se encontraba el oso de las cavernas y los propios homínidos, ya que no hay animal que se conozca que sea tan mielífero como el oso. De ahí la caricatura o el dibujito tan simpático de Winnie Pooh o Winnie the Pooh. Vamos un poquito a ver aquí resumen y sinopsis de la vida de las abejas de Maurice Maeterlinck, uno de los escritores que mejor las pudo haber descrito y habernos legado todo el estudio. La obra se distribuye en 7 libros: En el umbral de la colmena, El enjambre, La fundación de la ciudad, Las reinas jóvenes, El vuelo nupcial, La matanza de los zánganos y El progreso de la especie. Así, además de describir las costumbres y misterios de estos insectos, aborda el tema desde un punto de vista filosófico. En ocasiones compara la sociedad de las abejas con la del ser humano, hablando incluso de moral y buscando similitudes entre la inteligencia humana y el espíritu de la colmena. El autor declara llevar 20 años de apicultura y ya en el primer capítulo afirma que ningún ser vivo, ni siquiera el hombre, ha realizado en el centro de su esfera lo que la abeja en la suya. Y sin una inteligencia ajena, nuestro globo viniese a pedir a la Tierra el objeto más perfecto de la lógica de la vida, habría que presentarle el humilde panal de miel. Aquí vemos 2 ejemplares de el libro de Maurice Maeterlinck, uno en castellano, en español, y el otro en francés. La vida de las abejas o La vie des abeilles. Vamos entonces a retomar un poco lo que recién decíamos del tema del polen y del tema de la abeja atrapada en ámbar. La abeja con polen y parásitos atrapada en ámbar de hace 100 millones de años, el hallazgo de una nueva especie de abeja atrapada en el ámbar del Cretácico podría explicar cómo evolucionaron a partir de las antiguas avispas hasta las abejas modernas.
Sabemos desde la escuela que las abejas se alimentan de néctar de flores y a cambio transportan el polen para fecundar otras plantas, pero no siempre fue así. Las abejas evolucionaron a partir de las avispas primitivas, que como las actuales eran carnívoras, y no se sabe mucho de cómo se produjo esta transición. Por eso es tan importante el hallazgo de una abeja con polen en esta antigüedad. Se trata de una nueva especie que vivió en el Cretácico medio hace 100 millones de años. El fósil fue descubierto de Myanmar y los científicos de la Universidad Estatal de Oregon la han bautizado como la abeja del Cretácico. Pero la abeja ha viajado sola en el tiempo. No viajó, por supuesto, sola en el tiempo. Varias larvas de escarabajo parasitario estaban adheridas a su cuerpito, seguramente de camino al panal, donde devolverían a las larvas de la abeja y las provisiones. Las abejas actuales también padecen del ataque de parásitos similares. Es muy probable que el peso de los parásitos alterara el vuelo de la abeja, que terminó estrellándose contra un árbol y quedó atrapada en su resina. Un mal día para la abeja, pero una gran oportunidad para nosotros, ya que 100 millones de años después la ciencia puede estudiarlas. Sí, es bastante impresionante verlas en casi su transparencia de cuerpito cargada de estos parásitos. Bueno, y ahí vemos el hallazgo, ¿no?, del Cretáceo, donde se puede ver esta abeja cretácica cargada de estos parásitos. Abajo en la imagen hacia la izquierda pueden ver qué tipo de parásitos son, y en la derecha la cantidad de parásitos que cargaba esta pobre abeja, que se estrelló en algún árbol y terminó siendo atrapada por esta resina que segregaba el árbol y quedó inmortalizada hasta nuestros días. Y en el medio hay algo que les va a llamar la atención, porque si son asiduos a ver la serie de Jurassic Park, justamente lo que da origen al parque y que en la ficción este magnate lleva a cabo para poder recrear los dinosaurios, es atrapar un mosquito en ámbar que lleva la sangre de los dinosaurios. Y ahí lo vemos a John Hammond, y justamente con su bastón y admirando, porque ese bastón está hecho con el ámbar que atrapó a los mosquitos y pudo dar origen a su sueño, Jurassic Park. Algo parecido, pero por supuesto los científicos no llevaban a cabo ningún Jurassic Park, simplemente pudieron estudiar esta abeja de 100 millones de años. Bueno, habiendo visto un poco este preámbulo de toda la historia de las abejas, vayamos directamente a la historia del arte y vamos a sus manifestaciones más antiguas, la prehistoria, donde en la prehistoria, como pasa con otros artes rupestres, que yo inclusive comenté acá para otras charlas que hemos visto de otros animales, como los caballos y los perros, y por supuesto están disponibles en este canal para que ustedes puedan ver, vemos nuevamente en la prehistoria esta representación rupestre de la recolección de miel. ¿Dónde queda esto? En la cueva de la Araña, en Picor, Valencia. Saben que la cuenca franco-cantábrica está realmente provista de estas cuevas rupestres, entre ellas las famosas cuevas de Altamira, y en Francia las cuevas de Lascaux. En este caso particular es otra cueva donde se ve la recolección de abejas. Pues calculen más o menos 10.000, 8.000 años antes de Cristo, se ve una figura humana muy estilizada, muy conceptualizada, con una especie de canasto, y las abejas que están rodeando a la figura que está apropiándose de su alimento, en la miel. Entonces, en la prehistoria, desde los principios de la humanidad, la miel representó el único recurso de azúcar existente, y la cera fue fundamental para la fabricación de utensilios, armas, sellar los recipientes de cerámica como antiséptico y cicatrizante también. La importancia de la miel queda reflejada en esta pintura, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, localizada en Picor, Valencia, mostrando una escena propia de esa civilización de cazadores recolectores de hace 6.000 años.
El apicultor de Zimbabue también, sin datación, en esta representación de Towana Dam en las colinas de Matobo, en Zimbabue, se aprecia claramente a una persona aplicando humo a la entrada de un nido de abejas, al igual que lo hacen los apicultores actuales, y es la evidencia más antigua de la utilización de esta técnica para aletargar a las abejas para extraer la miel de las colmenas, vigente todavía en la apicultura actual. Este es un dibujo para poder, en la imagen real está incisa en la roca, que es rupestre, y este es un dibujo para que podamos apreciar mejor el detalle. De paso les comento, eran excelentes dibujantes, sin una escuela, muy conceptuales, y ellos todo lo observaban del natural y lo trasladaban después a la roca. Y este museo, uno de los pocos museos dedicados a las abejas en el mundo actual, se llama Museo de las Abejas del Colmenarejo, está en Poyales del Hoyo, en Ávila, España, cerca de Madrid. Se ve una serie de infografías que amenizan el recorrido del museo. Nosotros vamos a ir viendo parte de lo que está acá expuesto, y la mayoría de estas explicaciones se hacen a través del arte. Obviamente, qué mejor registro que la historia del arte, que es como un noticiero de todas las épocas. Otro de los paneles que ilustran como todo museo de historia natural se basa de estos apuntalamientos didácticos para el visitante, en este caso el correspondiente a la Edad Media. Y también otro de la Edad Media que por supuesto ahora dentro de las próximas imágenes vamos a poder apreciar. La diosa abeja, 10.000 a.C., siglo V, hasta el siglo V después de Cristo, es una de las imágenes más perdurables del arte prehistórico. Fue la diosa abeja, miren qué interesante, una diosa dedicada a este animalito. Se ve aquí arriba, ¿ven? Al lado de la imagen de la abeja natural. Es una representación de hace 5.000 años, perteneciente al Neolítico en España. Recuerden que el Neolítico es cuando el ser humano ya se organiza en clanes, ya domina perfectamente o inicia la agricultura, la alfarería. Bueno, ya no viven, diríamos, nomadeando en el medio ambiente como lo hacían en el Paleolítico, tomando lo que necesitaban, sino que ya se organizan para obtener del medio ambiente mayores recursos. La abeja inspiró las primeras representaciones de dioses alados que llegan hasta los modernos ángeles. Hay una relación, miren, entre aquella diosa abeja hasta llegar a un ángel como el ángel Rafael que vemos representado ahí de la época de Bizancio, y también el ángel que se ve en la representación del medio, que es de Rembrandt en el barroco. Miren qué disímil de edad, ¿no? En Egipto, para los egipcios, siempre empezando con este recorrido de buscar en el arte universal, y como hago en todas mis charlas, hacer un breve recorrido por la historia del arte, para los egipcios las abejas nacieron de las lágrimas del dios Sol Ra, que al caer al suelo se transformaron en abejas. Qué poético, los egipcios siempre son poéticos. Las abejas recibieron culto de los egipcios y simbolizaron la perfección y la inmortalidad del alma. Las abejas tuvieron mucha importancia en el Antiguo Egipto, así nos lo muestran los bajorrelieves de una necrópolis o cementerio que describen el tipo de colmena utilizada y la forma de extraer la miel. Aparecen la espiga y la abeja en obeliscos, columnas, nada menos que del templo de Luxor, entre otros. Ahí tenemos un templo egipcio, el templo de Luxor, con su infinidad de columnas, todas de forma lotiforme, ya que su capitel o cabeza en la columna tiene forma de capullo de loto, siempre tan poéticos y naturales los egipcios, y se ve justamente en este templo, inciso en la piedra, la ofrenda a los dioses, con la abeja conceptualizada, como era común en el mundo egipcio, y las larvas de las abejas. Miren qué estudios científicos estos egipcios nos legan. Ahí se ven las lágrimas del dios Ra convertidas en abejas, ¿no? Eso que tiene forma de larva son las lágrimas de Ra. Inclusive la asocian con toda la metamorfosis que sufre la abeja. Realmente los egipcios
fueron muy naturalistas en su representación y en la observación de la vida, amantes de la vida por sobre todo. Vemos la espiga y abeja en el obelisco del templo de Luxor. Esta, la espiga y la abeja. Sus alitas en movimiento, por eso parece que tuviera 3 alitas. Les comento que todo esto en el momento de época egipcia iba todo pintado a vivos colores, se ha perdido porque pintaban al temple y eso con el tiempo se fue deteriorando, cayendo. No es pintura al fresco. ¿Qué pasa en Grecia? Siempre hablando del mundo antiguo. El mundo antiguo, les recuerdo que va desde las primeras civilizaciones en Oriente, consideramos Sumeria, 4000 a.C., hasta la caída de Roma en el 476 después de Cristo. Ese es el rango de siglos que lleva la antigüedad histórica. Otro de los pueblos que dedicaron más estudio a las abejas fueron los griegos. Incluso entre sus vestigios arqueológicos se han encontrado restos de vasijas de cerámica que fueron utilizadas como colmenas. La diosa griega Artemisa fue la diosa griega de la naturaleza y se representaba rodeado de animales, especialmente de abejas. Ahí se ven las colmenas griegas de barro, son originales. Miren qué interesante, cómo ya los griegos conocían muy bien el manejo de la apicultura y manejaban muy bien la cerámica para uso cotidiano, como vajilla cotidiana también. Les comento que en las otras charlas que di de los otros animales y seres vivientes del arte, también menciono mucho el tema de la cerámica de los griegos representando a los animales en todo su esplendor, ya que no quedó pintura griega, lamentablemente se perdió la pintura de caballete griego, pero los ceramistas solían copiar lo que hacían los grandes pintores, como por ejemplo Apeles. Esta es la diosa Artemisa, vieron, súper abundante en fecundidad, tiene un montón de pechos y aparte está rodeada de animales. En Rodas, este colgante de oro representa a la diosa abeja. Está fechado en el siglo VII a.C. Y se puede ver a esta diosa abeja en forma antropomorfa, porque parece una persona con alas. Hermoso también el dije, el colgante, magnífica técnica de granulado, cincelado, repujado. Eran también los antiguos unos genios de la orfebrería. Aquí vemos otro detalle, otro colgante también que toma esta diosa abeja. Acá se ve bien su cuerpito de abeja y su torso de persona, con alas y con cabellos, todos con grafismos, como si tuvieran un arreglo siguiendo las rayitas de la abeja, característicos, como si su peinado hiciera juego. Son piezas valiosísimas, por cierto. El colgante de las abejas de Malia es una joya datada aproximadamente entre los años 1800 a.C. y 1700, perteneciente al arte prehelénico, en concreto al arte minoico. Tiene que pensar que antes de la Grecia clásica, calculando el siglo VII, después siendo sexto, cuarto, quinto, que es la época del Partenón, la época clásica, existe el arte cretense por un lado y el arte minoico. El minoico se dio en el continente, en la península de Peloponeso, en la ciudad de Micenas, y el minoico se da en Creta, en la isla de Creta, porque ahí reinaba su mítico rey Minos. Entonces, por un lado, el arte micénico en el Peloponeso y el arte minoico en Creta. Y ambos, uno vino primero, el cretense, y después vino el micénico, y ambos son previos a la Grecia clásica. Hay que considerar que después hubo 8 siglos de oscuridad porque vino la invasión doria y que decayó toda la civilización en el Mediterráneo hasta que resurge nuevamente, y esto que estamos viendo, este colgante de las abejas, pertenece a lo prehelénico, ¿no? Antes de la Grecia que vulgarmente conocemos. Hermoso también, fíjense todo el granulado, las alas con repujado. A su vez tiene como unos colgantes, el colgante tiene otros colgantes. El colgante de las abejas de Malia tiene una altura aproximadamente de 4,9 centímetros y una anchura de 4,6. Está hecho en oro. Se trata de una joya, un colgante que consiste en un par de abejas.
Algunos investigadores piensan que se encuentran representadas en el momento en que vuelan oblicuamente mientras sostienen un panal de abejas entre sus patas. Para otros estudiosos es la representación de dos abejas que se encuentran poniendo una gota de miel en el panal de abeja que sostienen entre sus patas. El panal se encuentra representado por un círculo decorado con un friso granulado. Cada gránulo representa un diámetro aproximado de 0,4 milímetros. Los cuerpos de ambos insectos están representados curvados alrededor del panal, con lo que forman un círculo entre ellos. En la parte superior, sobre sus cabezas, se puede observar una jaula de alambre de oro que encierra una cuenta o bola dorada en su interior. Cabe resaltar que en cada una de las dos alas y donde sus espinas se tocan, en la pieza central, cuelgan tres decoraciones. Estas son tres bandadas de discos, de lo que les comenté recién, que en los bordes tiene una decoración granular. Volviéndola a ver, bellísimo. Como todo lo antiguo, cuando uno dice antiguo remite a la antigüedad, a este periodo histórico, es conceptual, es simbólico y bello, y hoy en día hay réplicas que se pueden conseguir. Vamos un poquito a ver, a cruzarnos del otro lado y ver qué pasa con las civilizaciones precolombinas, siempre aclarando que tienen otros fechajes. Si bien lo más antiguo se registra con los olmecas, más de 1000 años antes de Cristo, los mayas no. Los mayas pertenecen a nuestra era. No estarían relacionados con la antigüedad que recién comentábamos del mundo, del otro lado del mundo, ¿no? Del mundo de la Europa o de el mundo oriental próximo. Estamos hablando del mundo maya, que es de nuestra era, que los mayas desaparecen como civilización, no como personas, no como pueblo, pero sí como civilización en el año 1000, misteriosamente. Hay muchas teorías, una de ellas ecológica. Así que, como tales, no se encontraron con los conquistadores, sí los aztecas y los incas. La representación de una colmena y una abeja en un códice maya. Los mayas escribían, tenían una escritura que hasta hoy en día, lamentablemente, no se ha descifrado del todo estos códices, y justamente por la recalcitrante odio que destruyó todo esto con la Inquisición y con los españoles y los conquistadores, mejor dicho, que destruyeron estos códices, lamentablemente, y hoy en día cuesta mucho todavía poder descifrarlos. Pero lo que se ha podido descifrar a través de las imágenes, porque son también pictográficos, es ver una representación de una colmena y una abeja, ¿no? Casi siempre el cuidado de las mujeres. Es un arte bastante sincopado, bastante entrecortado, de los más fluidos de los precolombinos. No es tan brutal como el arte azteca en su representación tan sincopada, pero es un arte que no tiene esa fluidez que podemos encontrar en el arte, por ejemplo, helénico. Va a ser un poquito más fluido el arte del sur, el arte andino, el arte incaico, si quieren. Pero el arte de Mesoamérica, lo mesoamericano, ¿no? Lo que conocemos como vulgarmente mayas, aztecas, toltecas, olmecas, es un poquito más duro. Entre todos, el maya es más fluido, tiene un ritmo un poquito más fluido. La América Central tiene una larga historia de cría de abejas. El Códice de Madrid, uno de los 3 libros supervivientes de los mayas, justamente supervivientes al exterminio de los conquistadores, describe las abejas y la apicultura con gran detalle, mujeres cuidando de abejas. Miren qué conceptualización tuvieron estos magníficos pueblos en la representación de la abeja y las colmenas que sostienen estas supuestas mujeres en las manos. Y vayando de vuelta para el otro lado del charco, diríamos del océano, vamos a la Edad Media, siguiendo la cronología. Durante la Edad Media, el Renacimiento después, en la Edad Moderna, la apicultura se concentró en los conventos y monasterios. De esa forma, los monjes obtenían cera para los actos litúrgicos, obviamente, y miel. La escasez de azúcar que llegaba de Arabia impulsó la recolección de la miel para endulzar los brebajes de aquellos tiempos. Y aquí vemos una especie de grabado, una bisaya acromática, donde se ve qué interesante practicando la apicultura
estos medievales con unas máscaras hechas de mimbre o de cestería para evitar ser picados, al igual que hoy en día, ¿no? Muy inteligentes, y cómo ellos se basan de estos, se sirven de estos equipos para poder hacer su tarea, todo de esteras vegetales, mimbre. De la Edad Media también vemos aquí en estos libros miniados, y se los vuelvo a explicar, por ahí ya lo escucharon en otras charlas mías anteriores. Los libros miniados se llaman así, eran los libros manuscritos que hacían los monjes antes de la invención de la imprenta por Gutenberg en la Edad Moderna, que se hacía con óxido de minio, una de las tintas que utilizaban, que era la letra roja, ¿no? Y ese óxido de minio dio el nombre de miniatura a los códices ilustrados, en parte con esa tinta llamada óxido de minio, hoy óxido de plomo. Ahí se ve la letra goticista y la representación conceptual y tan gráfica que hacen de la vida los medievales, de las abejas saliendo de la colmena y del apicultor que no sé si está tratando de salvarse de las picaduras. Ahí vemos otra, que es el de Mele, la miel, hermosísimo, con cierto movimiento. Diríamos el hieratismo, la ausencia de vida que tienen las figuras humanas, por ahí en las abejas, un poquito más, como en todos los animales del arte, es un poquito más fluido. Hay una intención de perspectiva, aunque saben que en esta época no se utiliza el método que se utiliza en el Renacimiento, pero hay una intención. Las patas traseras de la mesa que sostienen las tres colmenas están más alejados, o una cierta línea de fuga que podemos llegar a ver, a percibir. Bueno, aquí vemos más imágenes de libros miniados ilustrados, o libros miniados son libros ilustrados, ¿no? Y códices todos escritos sobre pergamino. Y se puede ver también un apicultor con su equipo. Ahí vemos también las colmenas, y no hay que confundir colmena con panal. La colmena por lo general es guiada por el humano. Forzamos, así como los griegos usaban vasijas, en otras culturas usamos maderas, de que se deslizan como en unas corredizas. Ellos también lo hacían, en este caso en la Edad Media, de cestería. Y las abejas, ellas enseguida enganchan y se pueden hacer su panal. Hermoso también, muy colorido esta ilustración. Y ahí vemos justamente las abejitas en acción en una colmena actual de madera. Bueno, pero vamos a acompañarnos del sonido, del zumbido natural. Ahí tienen, esto en realidad es una colmena, un panal. Los panales sí son naturales, siguen lineamientos de patrones naturales maravillosos, pero en muchos casos se basan, en la mayoría de la naturaleza, en la llamada proporción áureo, pero de oro, que descubrieron los griegos. Esa proporción que es periódico, 1,618, y que remite a que la naturaleza diseña de una manera matemática. Por ahí la vemos en el árbol y van armando capas. Vamos a ver más diseños de panales. Vamos con zumbido y aleteo. Y aquí miren qué maravilloso esto, la construcción de nidos o colmenas de especies como las abejas o las termitas han fascinado a científicos por décadas, y a esto se contribuye un reciente descubrimiento de un nido con una forma espiral multicapas, que es utilizado por la especie australiana Tetragonula carbonaria, esa es la especie de abeja. De paso, no sé si se dieron cuenta que las abejas están en todo el planeta, de ahí que saltamos a América y vimos también ejemplos en el arte maya, ¿no? Bueno, miren qué hermoso este diseño, qué belleza, hasta parecería una mandala de estas abejitas australianas. Así que esto es un panal, lo anterior con el zumbido también, y lo que hacemos nosotros los humanos es meterlas en una colmena para, por supuesto, obtener los beneficios. Que podemos cuestionar, por supuesto. El movimiento vegano cuestiona que haya explotación, obviamente, de las abejas, porque ellas la miel, la cera no la hacen para nosotros, la hacen para su propio
subsistencia. Bueno, vamos a seguir buscando de la Edad Media, saltamos cronológicamente como corresponde al Renacimiento, y esto se va a entrocar con lo que sigue. Mira, el baldaquino de San Pedro, este techo sobre el sepulcro supuesto de San Pedro en el Vaticano, fue hecho por Gian Lorenzo Bernini en el año 1623 a 1634, es una hermosa escultura de bronce. ¿Por qué estamos mostrando esto? Pertenece a la época barroca por su exuberancia de movimiento, ya vemos columnas salomónicas, y por su forma de representar el arte, y mide aproximadamente 28,5 metros de altura, casi 7 pisos de altura. Está en la iglesia de San Pedro, que va desde el Renacimiento al Barroco. Ahí abajo pueden ver, miren el detalle, que ahora vamos a ir buscando, las abejas de los papas Barberini, que después van a tomar justamente otros linajes. Entonces, el baldaquino de San Pedro, de la obra del genial Gian Lorenzo Bernini, el más grande escultor del barroco, encontramos las abejitas otra vez. Ahí se ve una perspectiva muy hermosa en esta foto desde abajo para que vean la magnificencia de este baldaquino. De paso les cuento que fue un expolio. ¿Qué significa expolio? Un saqueo de otra obra de arte, este baldaquino, porque el bronce lo obtuvo Bernini de fundir el techo que cubría el casetonado del Panteón de Roma. Es decir, saqué una obra de arte magnífica de la antigüedad para hacer otra obra de arte. Así que la escasez de bronce parece que viene de tiempos inmemoriales, ¿no? Hoy en día se sustrae bronce de monumentos, ustedes seguramente lo sabrán, y se vende de manera ilegal, y bueno, acá Bernini legalmente sacó lo que cubría el panteón, el techo interno del Panteón de Roma. Después, en todo caso, pueden buscarlo para ver este maravilloso edificio. Y que está en Roma también. Miren qué hermoso este baldaquino. Baldaquino siempre es un techo, puede estar también sobre, los que me siguen en la historia del mueble saben que un baldaquino es un techo sobre una cama, también llamado dosel. ¿Y dónde están las abejas acá? En las guardamalletas, son estos faldones que ven acá arriba, y también subiendo por las columnas. Siempre un animal simbólico. Ahí las ven, miren. Y yo acá comparé, para ahora enseguida lo vamos a ver en las imágenes siguientes, las abejas están entre todas las ramas que ven, están como caminando en forma circular como hacen ellas, o errática, o zigzagueando por la subida de estas hermosas columnas salomónicas que empujan hacia arriba el techo del baldaquino y exaltan el orbe dorado. Miren, allá arriba está el orbe dorado con la cruz, y el empujón se lo da estas columnas que van ascendiendo, y de repente hay unos mensulones que terminan de dar el golpe final visual, por supuesto, porque esto es sólido, material, y no se mueve, pero nos da esa sensación como corresponde al barroco, la sensación del movimiento. Y fíjense que ahí se ve el detallecito de la guardamalleta, con las 3 abejitas en el escudo de los papas Barberini, arriba coronado por una corona, y en la columna se pueden ver las abejitas caminando en este dibujo para poder visualizarlo mejor. Y arriba, anticipándome, ya se los pongo, la abejita que va a tomar otro gobernante que va a buscar algún linaje para apuntalar su gobierno. Bueno, y hablando de ese gobernante, es Napoleón, pero este no es el Napoleón que todos conocemos, es el llamado Pepe Botella, ¿no? El famoso José I, que debido a la conquista, el avasallamiento que hizo Napoleón de España, colocó a este pariente como gobernador y como gobernante en esta dinastía napoleónica, que no tenía linaje, pero se basó en el linaje buscando algún elemento, como la abeja de los papas. Esta obra es de Joseph Bernard Floguer, que vivió del año 1757 a 1813. Fue un pintor francés establecido en España. Este pintor va a recibir mucho influjo del famoso Jacques David francés y de Anton Raphael Mengs español. Esta obra del retrato de José I, que fue pintada entre el año 1808 y 1813, que es un óleo sobre lienzo de 77 por 56 centímetros, es el retrato oficial del monarca francés de medio cuerpo, vistiendo casaca y manto bordado con las emblemáticas abejas de la dinastía. No sé si la llegan a ver acá sobre el terciopelo
rojo. El símbolo de la corona real aparece bajo su mano derecha, en la que lleva un libro para resaltar sus cualidades como ilustrado. Tras los sucesos de Bayona, Napoleón proclama por decreto a su hermano José, rey de España, el 4 de junio del año 1808. Este retrato es una réplica de menor tamaño y con variantes del que se conserva en el Museo de Arte Moderno de Barcelona. Bueno, entonces las abejas acá aparecen en la familia Bonaparte. Y vamos al Bonaparte que todos conocen, Napoleón I. Y aquí lo vemos en su atuendo sagrado, su atuendo real. El cuadro en este caso fue pintado por el célebre pintor francés neoclásico François Gérard, que vivió del año 1770 a 1837, y pintó en 1805 este óleo sobre tela que mide 2,23 de altura por 1,43 de ancho. Está en la colección del Palacio de Versalles. Y buscando las abejas, ¿dónde están? Miren el detalle abajo del cuadro. Él está pisando una alfombra con abejas y el manto también tiene abejas. Este manto que acá ven en detalle, un poquito más rojo, pero que acá en el cuadro es un poquito amarronado, tiene estas abejas, símbolo que toma Napoleón para su linaje de nobleza, que no tenía, pero que se lo estructura y se lo arma todo. Hermosísimo cuadro con pincelada ultra plana, dando unas texturas de armiño y de relieves dorados que son alucinantes, como todos estos artistas que van desde el final del siglo XVIII a la primera parte del siglo XIX en aquella Francia napoleónica. El símbolo de la abeja unido a Napoleón. En la sala del trono de las Tullerías, o las Tuileries, había abejas en la alfombra. Digo había porque ese palacio fue prendido a fuego por la revolución de la Comuna después de la caída de Napoleón III. A las ciudades que deseaba distinguir, Napoleón les permitía incorporar 3 abejas en su escudo blasón. Bremen y Maguncia fueron ejemplos de ello. En la campaña de Rusia, cada regimiento de las tropas napoleónicas iba precedido de un estandarte, con un águila de bronce y debajo una bandera, que en el dorso llevaba las batallas en las que había participado dicho regimiento, y en el satén adornado con abejas de oro de unos 3 centímetros de longitud. Y cuando fue deportado a la isla de Elba, ustedes saben que Napoleón terminó derrocado, región de la Toscana italiana, con el título de emperador y soberano de la isla, concibió una bandera tomando la antigua de los Medici, una diagonal roja sobre fondo de plata, y agregándole 3 abejas doradas y rojas. ¿Ven? También tomó de los Medici. El 2 de diciembre del año 1804, día de la investidura como emperador, Napoleón vestía en Notre Dame sobre sus hombros una corta capa púrpura revestida con armiño ruso y con abejas de oro. Según el libro El filósofo y la abeja, el estilista encargado del símbolo de la abeja fue el escritor y dibujante Vivant Denon, compañero de armas de Napoleón en la campaña de Egipto, que se convirtió en una especie de ministro de cultura. Bueno, ahí ven a Napoleón Bonaparte, o Bonaparte, porque él se lo afrancesa a su nombre, cuando decidió eliminar la U para reafirmar su origen francés, le gustaba pasear por el jardín de Plantes de Paris con su amigo Junot. Y es en este jardín donde en un rinconcito se puede admirar esta escultura que muestra una abeja junto a una colmena. ¿Quién sabe si fue advertida por Napoleón durante sus paseos? Bueno, la cuestión es que esta abeja es la que intercalé en la imagen que se veía de el Vaticano, con las columnas salomónicas y las abejas de los papas Barberini, para que las puedan comparar. Y aquí vemos cómo resulta este trabajito de tomar la abeja. Miren, abajo tenemos una moneda de la época del Imperio de Bonaparte, y también vemos aquí algunos bordados y algunos frisos en diferentes telas o revestimientos, una abeja con corona,
Y aquí vemos la abejita napoleónica, que es una abejita rodeada por laureles, que aparece también bordado en muchas telas que se utilizan en decoraciones de época. Ahora vamos a ver. Este es el segundo imperio francés, que corresponde a Napoleón III, que es el último régimen, diríamos, monárquico que tiene Francia, y después empieza ya la república. Aquí está la revuelta de la Comuna y se prende fuego al famoso Palacio de las Tullerías que cerraba el actual Palacio del Louvre. Vemos la bandera del Segundo Imperio Francés. Este Segundo Imperio Francés se desarrolló desde el año 1852 a 1870. Y nuevamente se ven las abejas. Vemos también de aquella época napoleónica, y esta pertenece a la época de Napoleón I, una bailarina con atuendo de abeja. Se había puesto de moda el tema de la abeja por todos lados, justamente porque era el símbolo napoleónico. Ahí vemos también, y actualmente esto también se utiliza, veremos bordados sobre servilletas. Esto pertenece a una firma que provee equipamiento gastronómico de alto nivel. Más, miren qué belleza, algunas parecen abejitas, la Bumblebee, abejitas un poquito más de Disney, otras parecen más estilizadas o más alusivo al insecto en sí mismo. Y ahí está, ves la tela de la abejita napoleónica, que es fundamental para tapizar sillones imperio, por ejemplo, el estilo imperio. Y se puede ver aquí también el tamaño, que es como un medalloncito con la abeja y laurelitos y una corona. Y ahí está, justamente en el estilo imperio, que ya pronto voy a subir a mi canal dentro de la historia del mueble francés, ven justamente la tela llamada la abeja napoleónica, que es una tela de raso con un bordado dorado, y se ve la abejita ahí rodeada de laurel. Esta tela se fabrica industrialmente actualmente, y aparte es una tela muy fina y muy bonita para varios estilos, para tapizar varios estilos. Pero bueno, es la oficial del estilo imperio, y también por extensión se puede en otros estilos de aquellos tiempos neoclásicos. Ahí de nuevo, para comparar, no nos olvidemos, y aquí la vemos en grande, las abejas del blasón o del escudo de los papas Barberini en el Vaticano. Esta está en el Vaticano. Comparemos abajo la abeja que toma Napoleón en su estirpe y las diferentes reelaboraciones que se hacen, terminando, por supuesto, en las telas, en los bordados, en todo atributo decorativo de aquellos tiempos. También vemos acá algunas abejas derivadas de aquellos tiempos, Vintage French Queen Bees, bueno, de la época actual. Tenemos esta onda, esta manía vintage que tenemos hoy en día de tomar estas abejas como emblema también para hacer nuestras decoraciones vintage, inclusive para el decoupage, si quieren, esa técnica que está tan de moda actualmente. Miren esto qué bonito, unos zapatitos de la época de Napoleón para dama con abejas bordadas. No es exclusivo de estos tiempos. Hay firmas actualmente que también ofrecen alpargatas y zapatillitas con bordados de abejas. Siempre están de moda las abejas. Muy delicado, ¿eh? Las mujeres vestían talle princesa en esos tiempos, el canesú alto, sin mireniaque, y lucían sus zapatitos porque se veían al andar. Más abejitas bordadas, legado napoleónico, que hoy en día se pueden conseguir. Vamos a otro cuadro donde vemos abejas también, y en este caso al célebre Jean-Auguste Dominique Ingres, conocido como Ingres. Fue un pintor francés que vivió del año 1780 a 1867. No fue en sentido estricto neoclásico ni académico, sino un ferviente defensor del dibujo. Resultó a la vez neoclásico romántico. Es muy difícil encasillarlo a Ingres, porque se lo confunde con David, el pintor neoclásico por excelencia. Pero el neoclasicismo se basa primero en su etapa inicial, en exaltar la república, en un valor republicano. Y en la segunda etapa, exaltar el gobierno napoleónico. ¿Y qué tienen en común ambos pintores, los pintores David o Ingres? La factura, es decir, la cuestión formal, la hechura del cuadro, la pincelada ultra lisa, perfecta en los detalles,
es casi, diríamos, fotográfico, y eso es lo que confunde a muchos pensando que este pintor es neoclásico porque pinta igual de manera formal que David, o que cualquier académico. No, la parte formal es una cosa, las intenciones iconológicas de la obra son otras. En este caso, lo que está haciendo acá Anger es representar, exaltar la figura de Napoleón como emperador, y lo hace inclusive en una versión casi bizantinista, tomando estas cuestiones casi pomposas y hieráticas de exaltar al personaje de manera rígida, como lo haría el Imperio bizantino. Miren qué ensalada, ¿no? Pero bueno, no fue un pintor neoclásico, fue un pintor inclusive romántico, no en la parte de hechura, sino en la parte de la temática. No es el caso particular de esto, pero de esta temática, pero en otras pueden buscarlo y van a ver. Inclusive lo menciono en otras charlas. Es una pomposa ceremonia, en una pomposa ceremonia se elevará la catedral de Notre Dame de París, porque ahí es donde se corona Napoleón. Antes se lo coronaba en la época del antiguo régimen, se lo coronaba en Reims. Fue coronado el 2 de diciembre del año 1804. Bonaparte fue proclamado emperador. Entre los atuendos del nuevo monarca se destacaba un manto púrpura que pesaba 40 kilos y que estaba cuidadosamente repujado con hilos dorados y 1500 abejas de oro, todas bordadas. Una maravilla. Y qué maravilla es el cuadro, realmente. Les comento que hay un cuadro célebre también de la coronación de Napoleón, con Josefina, y es de David. En este caso, este es el de Ingres, o Ingres. Ahí se ve el detalle. Miren las 1500 abejitas bordadas en hilos dorados. Y saltemos un poquito a la literatura. Yo inclusive lo poseo este libro desde pequeña, The Adventures of Maya Debye, de Valdemar Bonsels. Esta es la que tengo yo, el libro original que tengo yo, que realmente es una maravilla, y que lo pueden ver, se vende en el Mercado Libre, por supuesto, yo lo tengo desde mi infancia. Maya Debye, en inglés, ahí está, hay una versión nueva de Maya, porque en la original, en la ilustración, es una abejita más convencionalmente como lo es, y esta es una Maya actual. Maya Debye, en alemán Die Biene Maya, es el personaje principal de las aventuras de Maya Debye, un libro alemán escrito por Valdemar Bonsels y publicado en el año 1912. El libro ha sido publicado en muchos otros idiomas, adaptados en diferentes medios. La historia gira en torno a una abejita llamada Maya y sus amigos, la abeja Willy, el saltamontes Flip, denominado Maya Willy y Philip, respectivamente en algunas versiones, la señora Cassandra, la maestra de Maya, y muchos otros insectos y otras criaturas. El libro describe el desarrollo de Maya, de una joven aventurera, a un miembro adulto responsable de la sociedad de las abejas. Ahí se ven páginas del libro que yo tengo y que es muy lindo, está todo ilustrado con ilustraciones en blanco y negro. ¿Y cuál es la trama? Ahí vemos también, aparte del que yo tengo, que es muy conocido, vemos Las aventuras de la abeja Maya en castellano, otra publicación de otra editorial. El libro original de Bonsels contiene menos de 200 páginas. La historia se centra en la relación de Maya y sus muchas aventuras. Maya es una abeja nacida en una colmena durante disturbios internos. La colmena se divide en dos nuevas colonias. Maya es criada por su maestra, la señora Cassandra, y a pesar de las advertencias de la señora Cassandra, Maya quiere explorar el ancho mundo y comete el imperdonable crimen de dejar la colmena. Durante sus aventuras, Maya, ahora en el exilio, se hace amiga de otros insectos y afronta peligros con ellos. En el clímax del libro, Maya es apresada por los avispones, los enemigos jurados de las abejas. Prisionero de los avispones, Maya se entera de un plan de avispas para atacar su colmena nativa. Maya se enfrenta a la decisión de regresar a la colmena y sufrir su debido castigo, salvando la colmena o dejando el plan sin anunciar. Mucho toma la decisión de regresar, después de reflexionar, mucho toma la decisión de regresar y en la colmena ella anuncia el próximo ataque. Y de forma totalmente inesperada e indultada, las abejas advertidas triunfan sobre la fuerza de ataque de los avispones. Maya ahora es una heroína de la colmena y se convierte en maestra
como la señora Cassandra y comparte sus experiencias y sabidurías con la generación futura. Bueno, tuvo una lección de vida humanizada, si quieren. Y ahí se ven unas páginas del libro ilustrado. Bueno, ahí tenemos también algunas ilustraciones de libro de entomología o libro didáctico sobre toda la metamorfosis de la abeja. Saben que las abejas tienen una abeja reina, que son hijas todas de la misma abeja, la abeja reina, son todas hermanas, son todas obreras, son todas divididas en diferentes oficios o diferentes quehaceres, que el zángano es, después de la fecundación, es asesinado por la propia abeja reina, cosas de insectos, y una estructura social sumamente misteriosa y admirable. Bueno, también vemos algunas ilustraciones vintage para anunciar, por ejemplo, extractos de pura, jalea, propóleo y todo lo que ustedes quieran que da este maravilloso animalito. Ahí se ven también algunas representaciones actuales, ilustraciones de abejas con panales y decoraciones que se hacen con la estructura de un panal para que vean que está siempre vigente el diseño de las abejas. Y también en joyería, miren este broche de Dior, hermosísimo. Siempre los insectos en todas las épocas, ni hablar de las nubes, con las libélulas, mariposas y demás bichitos, para poder decorar nuestros atuendos, nuestras solapas. Y también vemos un huevito pintado con una abeja. Y hablando de huevitos y hablando de joyas, entronquemos con una de las salas del Museo Fabergé de San Petersburgo. Saben que en la dinastía de los zares, de los Romanov, los zares tuvieron fastuosos atuendos y fastuosa joyería, y se asocia el nombre de Fabergé a uno de los grandes joyeros de la Rusia imperial. Este museo está dedicado a él. Miren esta colección de huevos Fabergé, ya vamos a buscar las abejas. Estos huevos eran obsequios que hacía el zar a la zarina en época de Pascua, y no eran de chocolate, eran de joyería, y adentro contenían como miniaturas de juguetes, una belleza. Hay en total de más de 60. Miren, estos son originales, porque hay réplicas también. Miren qué divino, contenían juguetes adentro, que a su vez eran joyas, y se abrían y eran exquisitos realmente. Son piezas de anticuarios muy costosas. Miren, aquí se lo ve a algunos con los retratos en esmalte del zar. Este es de 1911. ¿Y quién fue este Fabergé? Se llamaba Peter Karl Fabergé, conocido también como Carl Gustavovich Fabergé, nacido en el año 1846 y fallecido en 1920. Fue un joyero ruso, es considerado uno de los orfebres más destacados del mundo, que realizó 69 huevos de Pascua entre los años 1885 a 1917. 61 de ellos aún se conservan. Un huevo de Fabergé es una de las 69 joyas creadas por Fabergé y sus artesanos de la empresa Fabergé para los zares de Rusia, así como para algunos miembros de la nobleza y la burguesía industrial y financiera entre los años 1885 y 1917. Los huevos se consideran obras maestras de la joyería. Y aquí tenemos unos con nuestras amigas, las abejitas. Es decir, hermoso, lo tenemos en versión blanco, se abren estos huevos. Miren qué belleza, se abren y adentro tienen terciopelo y a veces tienen adentro otra joyita más o sirven para guardar también alguna joya. Y lo también vemos en versión negra. Les aclaro que estos también hoy en día se imitan por otros orfebres y no siempre son originales de Fabergé. En rojo también. Y también vemos que podemos encontrar las abejas, en una cuestión gráfica, en decoraciones actuales, ideal para niños, especialmente lo que llamamos la bumblebee, con colmenas, ¿no? Tanto para decorados de adultos, para decorados de niños. En empapelados, en stenciles, en vinilos, y vemos también la moda del tatuaje. Es uno de los más requeridos por para los tatuadores actuales,
colocárselo en el codo, en el tobillo, en el brazo, en el cuello. Y vamos a seguir viendo un poco el arte de la pintura y vamos a un artista contemporáneo, Mark Ryden, nacido el 20 de enero del año 63 y aún vivo. Es un pintor estadounidense que forma parte del movimiento lowbrow o surrealismo pop. Ha sido llamado el padrino del pop surrealista por la Interview Magazine. Adnet nombró a Ryden y su esposa, la pintora Marion Peck, como rey y reina del surrealismo pop, además de una de las parejas artísticas más importantes de Los Ángeles. Su estética bebe de fuentes muy variadas, justamente, miren, de Ingres, David y otros clásicos franceses. En muchas de sus obras aparece retratado Abraham Lincoln. Ryden también encuentra su inspiración en cualquier cosa con sabor a misterio, juguetes viejos, modelos anatómicos, animales disecados, esqueletos, imágenes religiosas. Aquí lo vemos al artista en su atelier. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente las abejas son omnipresentes en el arte de Mark Ryden. No os dejéis despistar por su aspecto convencional. A pesar de una apariencia engañosamente corriente, por las venas de Mark Ryden circula la fuerza de un artista de primera categoría que no deja a nadie indiferente. Las abejas también forman parte de su universo. Mucho lo vamos a encontrar. Bueno, ahí vemos un autorretrato del artista. En cuanto a la parte formal, es un artista que tiene una pincelada muy lisa, logra texturas muy realistas, pero tiene una intención más bien surrealista de la representación de las cosas que hace. ¿Qué es el lowbrow? Vamos a primero presentar este movimiento. Él es un artista del lowbrow, igual que su esposa. También llamado surrealismo pop. Es un término utilizado para describir el movimiento underground de arte visual que surgió en la zona de Los Ángeles, California, a inicios de los años 80. El movimiento tiene sus orígenes en el mundo del underground comics, la música punk, la cultura callejera del hot rod y otras subculturas de California. A veces el estilo artístico gira en torno a este humor, que es alegre o también lleno de picardía o sarcasmo. La mayoría de las obras del arte lowbrow son pinturas, pero también existen juguetes, arte digital y escultura. Les aclaro que este es el movimiento que surge en Los Ángeles. Vamos a ver cómo se inserta este artista, Mark Ryden, en él. Bueno, aquí vemos para que vean una idea de lo que es el lowbrow, desde lo caricaturesco, infantil, hasta lo más siniestro, que hasta podíamos tener personajes de Star Wars, estos personajes del desierto. Y aquí vemos un artista en acción, actualmente, volviendo a Mark Ryden. Vamos a iniciar con este detalle de una de sus obras y su obsesión por las abejas. Bueno, ahí tienen la obra, se llama Yellow Woman and Bee, o también llamada Christine. Para Ryden, las abejas son una parte clave de la creación. Son una representación del alma. Otra vez vieron el alma acá, es importante para la abeja. Son aquellas criaturas a las que, a pesar de su relevancia para la sostenibilidad del ecosistema, no les prestamos ni la debida atención ni el debido respeto, obviamente. Y aquí vemos en esta obra inquietante, les aclaro que Ryden tiene obsesión por la carne también. Ahora vamos a ver. Vemos a esta niña, mujer, Christine, o esta mujer, woman, yellow woman, con un vestido de satén y una abeja amorosamente sostenida en su regazo. Volvemos a ver el detalle. Parece una abeja de juguete, de peluche. También aquí, colmena y abejas en la obra de Ryden. Aclaro que yo agregué estas abejitas en movimiento para que tenga un poquito más de animación la imagen. Es una colmena característica, es casi muy decorativo, muy naif todo lo que las, inclusive recuerdo algunas decoraciones de tortas que se hacen así con esta pasta que utilizan para hacer las tortas decoradas,
que simula este tipo de colmenas. Lo que no es común que aparezcan en las tortas es la imagen de la muerte, ¿no? Bueno, ahí se puede ver el vanitas, la vanidad humana, representada en el esqueleto, y se ve la colmena con un reloj, tal vez advirtiendo del paso del tiempo y de nuestra efímera paso por esta existencia. Hermosa obra de colmenas y abejas. Sigamos buscando a ver en McRaven. Miren qué bonita, esta se llama Bee, abeja, y esta es la edición limitada que se hizo litográfica del póster. Pero vamos a conocer la obra, porque las obras de Raven es un artista tan particular. Él diseña también los marcos. Los marcos son fundamentales. Es una obra de gran cotización. Van a ver la que ilustra nuestro afiche de la conferencia, van a ver qué costo llegó a tener. Esta obra la pintó recientemente, 2019, óleo sobre panel y marco de madera tallado a mano de 50,8 por 50,8, enmarcado es decir, esa es la lámina, 50 por 50, y enmarcado en un marco que oscila entre los 91 por 86 por 6,3. Y todo esto alto, ancho y espesor, porque tiene como un relieve todo este marco, y la abejita nos reflejamos en los ojos de la abejita, que es muy simpática, es muy naif, es muy de cuento, es muy de caricatura, muy bebé, hasta les diría, como si hubiera, saben que las abejas nacen, tienen todo este proceso de metamorfosis, y no hay abejitas bebés, sino que hay adultas que ya salen de todo el proceso del agua y crisálida y demás. Bueno, acá lo vemos a McRaven en otras de sus obras. Miren qué importancia tiene el marco y qué tamaño tienen las obras de McRaven. Es muy controversial, sus obras. Vemos otra que no tiene que ver con las abejas, pero ¿por qué se los presento? Porque vamos a ver dónde se presentaron las otras obras con abejas y cómo junto con todo este contexto de estas obras también acompañando. Pinky se llama esta, óleo sobre panel y marco de madera, tallado a mano del año 2020 y mide 118,8 por 76,2. El enmarcado 127, 111 y 10,2 de espesor, ¿no? Son muy importantes. Bueno, acá Pinky parece un gatito todo rosado, ahí se lo ve el vestido de rosa con su paleta, mostrando la paleta que utilizó justamente de los colores que utilizó la paleta cromática para la obra. Los animales Anima presenta una galería de retratos de personajes encantados que encarnan la combinación meticulosamente realizada del artista de arquetipo kitsch y misticismo narrativo. Resplandecientes como seres divinos de mejillas rosadas y ojos muy abiertos, las obras están encerradas en marcos de madera ornamentados, tallados a mano, del diseño del propio artista, que funcionan como parte de la obra de arte, extendiéndose los límites tradicionales del plano pictórico. Eso es algo muy contemporáneo, les comento. Los comportamientos de otro mundo de los personajes que se encuentran en su interior están inspirados en los rostros idiosincrásicos y de proporciones divertidas de los juguetes de peluche de los años 50. Si bien muchas de estas criaturas presentan una sonrisa benévola enmarcada por suaves zarcillos de piel color caramelo, rizos y sacarinos rosas y lazos de seda, una tensión más oscura yace justo debajo de la superficie, insinuando la inquietante resonancia del subconsciente. Las mitologías modernas de Rider entrelazan inseparablemente sentidos gemelos de comodidad y amenaza. La mayor parte de mi trabajo, nos dice, se relaciona con la relación entre el mundo físico y el mundo espiritual. Las suyas son escenas que existen en el espacio ambiguo entre estos dos reinos, en los que la nostalgia y por extensión la memoria, incluso la muerte, son siempre presentes. Otra vez su estudio, miren qué tamaño tienen sus obras. Y todas estas obras que estoy mencionando y que vamos a ver también relacionadas con las de las abejas, se van a exponer en una muestra que se hizo en Málaga y se llamó Cámara de las Maravillas. Esta muestra tuvo un éxito fantástico y ahí se expone la obra que vamos a presentar ahora, que es parte del afiche de esta charla y esta conferencia.
Mark Ryden, Cámara de las Maravillas. Bueno, aquí está la muestra, como se presentó. Ven, ahí tienen el stand que le tocó a Ryden. Vamos a ir iniciando nuestra entrada. Una de las obras la vamos a analizar también. Acá está el dodecaedro, también donde aparece la imagen enigmática de la abeja. Ahí se ve esta obra, después se las muestro. Primero vayamos a ver la obra insignia de nuestra charla. Mark Ryden y su abeja reina, obra que mide al óleo, por supuesto, 114,3 por 74,1 y es del año 2016. Siempre va primero la altura, en las obras de arte según la clasificación del mercado del arte. Su obra más representativa en el universo apícola es indudablemente Queen Bee, abeja reina, donde no solo la pintura tiene referencias evidentes a las colmenas y a las abejas, sino que el propio marco del cuadro recoge también estos dos elementos, lo pueden ver arriba en la colmena. Ryden diseña minuciosamente los bellos marcos de sus cuadros en madera y los convierte en parte imprescindible de la obra final. Marco y cuadro se funden en un conjunto inseparable. A diferencia de otras pinturas de Ryden, esta es una obra sencilla, pero a pesar de su aparente simplicidad, también nos invita a la reflexión. La abeja en la cabeza de la niña parece hacer su propio niño en solitario. ¿Cómo puede ser una abeja que haga un nido en solitario? Lo cual es un tanto chocante, hablando de que es un insecto cuyo hábitat más conocido es el de la colonia. ¿Qué nos querrá transmitir el autor? Su obra fue vendida por la famosa casa de subastas Christie's en la friolera de $714,000 y Ryden donó el importe al World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Naturaleza, el cual lucha por mantener la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos y la reducción de la contaminación y el consumo desmedido. La elección de la obra para este fin fue altruista, parece también muy simbólica, obviamente, ¿no? Se trata de una abeja y se la dona a la WWF. Hermosa obra, Queen Bee abajo, vamos a ver el detalle acá más de cerca. Así que la ovejita se convirtió en solitaria. La niña, como corresponde, grandes ojos abiertos, el cabello es su propia colmena. Vemos otra también expuesta, recién la habíamos visto en la Cámara de las Maravillas. Vamos a acercarnos, se llama Veil of Bees, velo de abejas, otra vez como abejitas que dan vueltas. Miren qué interesante, y esto no se aleja mucho de la realidad. No quiere decir que vas a tener tantas abejas en el pelo, no podés ni siquiera tocarte que, con amenaza de que te piquen. Bueno, vamos a ver qué pasa en la realidad. Comparemos las dos, miren qué belleza, las dos obras. Mark Ryden con abejas, en la abeja reina en 2016, el detalle de la abejita ya. Miren todo el proceso, este es el proceso previo al óleo, como fue ajustando los detalles, hasta llegar a la abeja terminada. Abeja en proceso, abeja terminada, y la abejita esta, la que vimos al principio, con los ojitos tan asombrados, parece una abejita bebé, donde nos reflejamos. Otra más con abejas y el árbol de la vida, ¿no? Del año 2009. Otra vez, el árbol de la vida, escena, ya lo vimos en otras charlas sobre el caso de otros animales. Y podemos ver aquí también una clásica figura de niña-mujer con ojos abiertos. Y no sabemos bien si es una Madonna, una niña o una Virgen María, hipotética, o una santa, enmarcada por dos personajes, uno natural, que es el oso antropomorfizado, y un rey, y las abejitas rodeando al personaje. ¿Y esto qué tendrá que ver? También es Mark Ryden, pero vamos a asociarlo, porque todavía quedó pendiente hablar de las abejas como vestimenta. Esta es una instalación que él hace,
de material, todo pintado a mano por él, de gran tamaño y de la altura que tiene, de un vestido de carne, con la obsesión que tiene por la carne, no solo por las abejas, ¿no? Qué improbable sería una cosa así. No tanto, miren, esto fue todo un éxito también porque tiene una obsesión con el tema de la carne. Y miren a Lady Gaga, inspirándose en una obra de Mark Ryden, otra más, en este caso pintada, la anterior es como una especie de escultura. Quiso tener un vestido de carne ella también, con sus excentricidades, para recibir los premios, los célebres awards, y se hizo hacer un vestido de carne. ¿Cómo lo hizo? Bueno, no sé si conocen el tema de la plastinación de los cuerpos en esas exposiciones que se hacen anatómicas y que no se descomponen, obviamente, pues sería inviable que ella fuera con cortes de carne reales, porque ¿cómo haría para poder soportar eso? Parte de toda la trayectoria del evento, o lo que sea, porque estaría todo blando o oloroso, vaya a saber, bueno, está todo plastinada o procesada, pero igual de todos modos no es apto veganos esto, realmente es muy chocante. Ya choca bastante la obra que zafa, pasa desapercibida, casi naif la obra de Ryden, para verla en vivo y en directo. Se inspiró, vio este cuadro y dijo, yo también quiero mi vestido de carne. Bueno, y hablando de vestidos de naturaleza, bueno, lo asocio con el vestido de abejas que lleva, una blusa de abejas que lleva esta artista británica. Miren, qué increíble, son de verdad, abejas de verdad. Ahí está, Sara Mapelli, baila con abejas. Más específicamente, periódicamente, pasa 2 horas cubierta con una blusa de alrededor de 12.000 abejas, invitando a amigos y extraños a presenciar el evento, y documenta la experiencia en fotografías y videos impactantes. Es en parte arte escénico, es en parte meditación, es parte hazaña de coraje, ya que a medida que las colonias de abejas en todo el mundo colapsan y desaparecen, Mapelli espera enfatizar cómo los poderosos polinizadores apoyan nuestra agricultura y nuestro sistema alimentario. Recuerden que polinizan 90% de los cultivos. Ella apenas se pone una gasa sobre su cuerpo y 12.000 abejas se posan en ella. ¿Y cómo lo logra? Trabajando con expertos apicultores a través de feromonas. Se pone una feromona tan potente que no hay abeja que se la resista. Hormonas. Así que es considerada una abeja reina, más allá de que algún par de veces, según relata, fue picada. Si quieren ver los videos de ella danzando, en YouTube están. Así que los invito a verla porque es realmente increíble. Bueno, y siguiendo avanzando, artistas contemporáneos, murió en el año 72 y nació en el 98, Escher, el famoso pintor Escher holandés. Fue un dibujante aventajado y experto grabador, mezcló arquitectura, perspectiva y espacios imposibles. Además de un artista gráfico eximio, fue ilustrador de libros, diseñó sellos postales y murales y creó juegos visuales a partir de la observación. Es muy famoso por sus perspectivas que se entremezclan, escaleras sin fin y demás. Estas formas de la realidad los trasladó al papel para ver el límite de la superficie plana. No nos contó mucho del significado de la obra, es un misterio la obra de Escher, y qué significan sus imágenes y por qué nos atraen tanto. Quedará en misterio su inclusión, el hecho de que también haya tomado las abejas también. Fíjense en este mural, las abejas salen en diferentes etapas de figuras geométricas que también a su vez salen de otros animales. Esta obra, Metamorfosis, Espacio y Tiempo, es el proceso de transformación que queda concentrado en una de las obras más emblemáticas de Escher, La Metamorfosis, donde las abejas convierten en pájaros las piezas de damero, construyen edificios y las torres entran en el tablero de ajedrez. Escher investiga el ciclo mutante de las cosas y la división geométrica del espacio, tratando de encontrar el vínculo invisible que sostiene la realidad.
inspirado por los elementos decorativos de la Alhambra para encajar peces, ranas, pájaros, lagartos, hormigas y seres imaginarios en la continuidad del papel. Bueno, esta de nuevo, esta sería, tiene varias metamorfosis, esta metamorfosis 2, se trata de un mural realizado entre el año 39 y 40, 1900, el título alude a la transformación gradual de unas formas en otras. Un tablero de ajedrez que se convierte en insectos, pájaros, peces y finalmente en el pueblo de Atrañi. Los originales es un grabado de madera en verde, marrón, negro que mide 4 metros de largo y 20 centímetros de alto. Se ven los detalles y ahí se las puse un poco en movimiento, GIF, para que vean cómo se interpreta a Esquer, ¿no es así? Metamorfosis 3, aquí las abejas, siempre de Esquer, sobre flores, forman parte de un grabado en madera que Esquer incorporó a esta obra. Existen transiciones desde las sencillas teselas cuadradas que involucionan a flores pentagonales o irregulares. Las teselas son como mosaiquitos. Estas flores atraerán a las abejas, insectos a los que Esquer utiliza como una de las representaciones más precisas de la vida. Es raro, es decir, introduce ya acá el insecto con intención totalmente representativa, ¿no? Más que él siempre es tan enigmático. Bueno, acá tienen otra más, otros diseños, no es metamorfosis, pero otros diseños diseñados por Esquer. Este es de 51, es una decoración para el techo de la empresa Philips en Eindhoven, Países Bajos. Las abejas aparecen junto a las mariposas. Los cuerpos regulares y geométricos fascinaron a Esquer durante toda su vida. Jugó con las formas poliédricas, contrastando el orden y el caos que genera cuando están cerca de los objetos cotidianos y cuando se alejan en la inmensidad del universo. Con espirales, esferas y otras formas geométricas, investigó sobre la proyección del espacio tridimensional en la superficie plana. Bueno, acá tenemos otra emblemata del año 31, que es una colmena para Esquer. Su obra La colmena se inscribe en su aprendizaje de las viviendas de insectos sociales como las hormigas y abejas. El trabajo realizado por Esquer durante esta etapa se considera como aproximación y autoaprendizaje a los problemas de la simetría. Sí, obviamente que hay un estudio simétrico natural que hacen las abejas realmente invidiable. Bueno, y vayamos a otro artista contemporáneo, vamos al arte urbano, ya del siglo XXI, el arte urbano de Matthew Wiley, ¿no? Es un artista que trabaja decorando paredes, techos, con su patineta ahí, su equipo. El artista Matthew Wiley solía evitar instintivamente a las abejas, miren qué curiosidad, y como lo hacemos la mayoría de nosotros. Hasta un fatídico día que en el año 2008 estaba en mi estudio, según relata, en East Village, y una pequeña abeja entró volando y aterrizó justo en el medio de la alfombra. Wiley comparte. Ella caminaba por la alfombra, no volaba, así que tuve la oportunidad de tirarme al suelo y estudiar realmente a esta abeja. A mí me ha pasado de que han entrado abejas por la ventana y las observo. Tengo algunas de sus cuerpitos guardados, una vez fallecidos naturalmente, las pongo ahí a resguardo y vienen a morir cuando están enfermas, saben que las abejas no contaminan la colmena y se van. Qué altruismo, ¿no? O qué instinto. Entonces, este artista dicen que aturdida la abeja empezó a observar esta abeja enferma y dice que lo primero que notó fue la confusión y la ternura. Dice, esto parece un cachorrito más que un insecto. Miren qué apreciación tuvo el artista. Y dice, cree que la desaparición solitaria de la abeja fue un acto de suicidio altruista. Obviamente. Después, por un tiempo, el panal no se va a volver a habitar naturalmente si falleciera una abeja allí. Por eso es que lo correcto es que se saquen las abejas muertas o en este caso que las mismas abejas se autoexilien en otro ambiente, ¿no? Que no sea la propia colmena.
Bueno, y atención, él investigó, se interesó, qué devastación estamos haciendo a través de los agroquímicos con las abejas. Y decidió que su arte debería ser un arte de activismo, ya que las abejas son polinizadores críticos. Y dice, el trastorno del colapso de las colonias es un fenómeno observado por primera vez en las colonias de abejas hace más de una década. Nos explica Víctor González, militólogo de la Universidad de Kansas y editor en jefe del Journal of Betitology, ¿no? Bueno, dicen que Wiley, quien ha pintado murales durante 25 años, incluyó en un periodo de 10 años como muralista para los Washington Wizards, se sentó con una nueva pasión por las abejas hasta el año 2015. Luego un amigo le envió un video, Unifón del lado de una quinta generación, empresa apícola de la Bell, Florida, ¿no? Y debería llamarlos y ver si quieren un mural. Y recuerda que ella dijo, ella es mujer, por supuesto, y yo estaba como, ¿sabes qué? Voy a tratar de llamarlos y voy a ver qué es lo que quieren. Bueno, al llamarlos le ofrecieron pintar a lo largo de años una serie, unos miles de abejas, que son la misma cantidad que tiene una colmena. Y él pensó, bueno, cuelgo el teléfono y eso es todo. Y se puso manos a las obras. Y hoy ya lleva pintada más de 5.000 abejas. En su total es llegar de 30 a 50.000. Pero ya lleva más de 5.436 abejas en 27 murales. ¿Para qué? Para leccionarnos de que la abeja corre peligro y que sin ella, como dice Einstein, no vivimos ni 4 años. Hay algunas que las ha pintado en techos de hasta 22 pies de tamaño en un granero de Lyon, Nebraska, que son visibles para inclusive los fumigadores que van en los aviones tirando estos insecticidas tan nefastos. Hay insecticidas identificados que son los más letales para las abejas, que tienen nicoticoides. Vamos a ver estas obras. Miren qué belleza. Wiley se encuentra junto a un enorme mural en el techo del granero de una granja orgánica en Lyon, Nebraska. Lo diseñó para ser visible por los pilotos de fumigadores que pasaban volando. Lo llegan a ver ahí, a la izquierda, a la sombra que proyecta, es un techo de chapa, y ahí pintó la abeja y lo ven los aviones fumigadores. Vemos más, 2 mujeres que crían abejas en Peterborough, New Hampshire, ayudaron a reclutar a Wiley para pintar este mural en ladrillo, porque tuvo que ser instruido para poder convocar a las abejas, observarlas y después retratarlas. Es una pintura, diríamos, de corte realista. Las abejas se ven en todo su detalle, pero sobredimensionada. La colmena de Matthew Wiley en la pared. En 5 años el pintor Matthew Wiley ha dibujado más de 50.000 abejas, como les conté. Y esta iniciativa la tiene The Good of Hive, la bondad de una colmena, que es una llamada a atención sobre el declive mundial de las abejas. Esta es una asociación que lo ha convocado, obviamente. Y dice, también quiere rendir homenaje a la manera de proceder de las abejas. Mueren lejos de la colonia, en solidaridad con sus compañeras. Cuando saben que estas están enfermas y van a morir, abandonan la colmena para no contagiarlas, sino darles trabajo con la limpieza del cadáver, y su altruismo ya resulta demasiado admirable. ¿No es así? Si es que es así. Sigamos viendo la obra de Wiley en los muros, estos murales que ha pintado en escuelas también, para concientizar a los estudiantes. Miren qué belleza. Y aquí las abejas formando como una especie de ronda, de caminito sin fin entre ellas mismas. El artista cree que deberíamos aprender de estos himenópteros, como se nos cataloga a las abejas. Cree que la salud de cada uno de los miembros del colectivo, ya sea un grupo de skaters, mujeres con cáncer de AIDS, depende del bienestar general del grupo. Así que le propone que hagamos un grupo con intereses comunes para poder apuntalarnos, ¿no? Bueno, y habla también de las advertencias de la FAO y varias instituciones sobre la importancia que tienen las abejas
y cómo puede llegar a bajar la polinización por la falta de individuos en la colmena, obviamente. Y vamos, en Europa dicen que el 84% de las más de 250 especies de cosecha se polinizan con abejas. El 90% total en el planeta es polinizado por las abejas. Miren, acá tienen los más murales, son preciosos, con sombras también, ahí se lo ve en acción, pintando. Y comenta que una familia de pesticidas perjudiciales para las abejas, los neonicotinoides, son los que se empezaron a usar en la década del 90 y empezaron a amenazar a las abejas de extinción. Acá en Argentina tenemos también el glifosato, pero lamentablemente se sigue utilizando todavía. En Europa, a partir del 2017, se prohibió tanto estos neonicotinoides como los glifosatos, pero en Estados Unidos y en nuestra patria tampoco se han prohibido todavía. Y así vamos a ir culminando con una artista argentina que tuvo mala suerte porque esto es una escultura que fue robada el año pasado. Se llama La Abeja. La Municipalidad de Córdoba denunció el hurto de una escultura gigante de una abeja que iba a ser colocada en la rambla de la avenida Costanera. La obra robada se denomina La Abeja y estaba por ser colocada en el Paseo de los Bichos. El hurto se registró el miércoles 6 de febrero del año 2019 por la tarde, mientras la obra era trasladada para su instalación en la ocasión. La escultora Alejandra Bizarro, autora del trabajo, realizó la denuncia correspondiente ante la unidad judicial del barrio Marechal. La escultura es una estructura de hierro de 1,20 m de largo por 60 de ancho y 70 de altura, pesa aproximadamente 70 kilos, ¿no? Y fue confeccionado con retazos de chapa de automóviles. Muy ecológica la cosa. Según se especula, dado su tamaño, los ladrones deben haber necesitado un vehículo de gran porte para trasladar y manipular la obra en cuestión. Volvamos a verla, miren, está toda remachada, con piezas sacadas de automóviles que ella también expone. Iba a exponer, lamentablemente se la robaron. Ahí se la ve más de cerca con sus impactantes ojos. Bueno, y aquí, ¿qué es esta abejita? Es una abejita influencer, no sé si la conocen, pero se ha puesto de moda y es viral, hablando de expandirse, ¿no? Es una abejita miren, es un fenómeno de multitudes. Ve la abeja influencer que arrasa en las redes sociales, acumula nada más y nada menos que 150.000 seguidores en Instagram. Busca concientizar sobre las abejas amenazadas y lo está logrando porque los seguidores son tremendos. Está haciendo vida humana, si quieren. Bee Influencer es un proyecto de fundación de fans que busca concientizar sobre las poblaciones de abejas amenazadas y recaudar dinero para esta causa. Desde la propia fundación de fans explican que solamente en Francia más del 30% de las colonias de abejas desaparecen cada año. Es trágico, dramático. Bueno, aquí se la ve a Bee Influencer de vacaciones, tomando sol en la playa o en la ciudad, en un mirador, en la reposera, tomando o esperando tomar algo en un bistró, atendiendo el jardín, sus macetas, o reflejándose, y esta es una abeja de verdad, reflejándose en la pantalla. También la vemos aquí con la bandera de todos colores, que tanto enarbolan hoy día los movimientos de protestas sociales, y está en París. Y en inglés acá dice: ayúdenme, tórnense mis seguidores para salvar las abejas de la extinción. No quisieran tener un planeta sin abejas, sálvenme. Abejas y amor.
Bueno, y las abejas sí están en peligro de extinción. Esto es una ficha actual que dice que la escasez de colonias de abejas en el mundo pone en peligro la biodiversidad y miles de cultivos que alimentan a millones de personas cada día. Invocan a poder conocer los peligros que generan, qué está pasando, la agricultura industrial, los insecticidas, los cambios climáticos, y habla de la importancia de las abejas melíferas. Si bien les aclaro que las avispas y otros insectos también polinizan, las avispas también hacen miel, pero no podemos dominarlas de esta manera como hacemos con las abejas y formar estas colmenas, ¿no? Recuerden que panal es lo natural, colmena es lo que hacemos los humanos para obtener los beneficios de estos maravillosos y pequeñitos animalitos. Y va a haber menor producción de plantas, afectando a la fauna que se alimenta de ellas, y así la cadena, hasta extinguirnos, como les pasó a los dinosaurios, pero por otros motivos. Y dice acá en inglés, lindo afiche, lindo también hablando de arte, la parte gráfica. If I died, we all die. Si yo muero, todos morimos. Tengo hambre, por favor, plante flores. Inclusive hay una serie de flores recomendadas, saben que recomiendan, si tienen un balcón pueden ayudar, porque las abejas están en la ciudad también. Jamás pedir, por favor, que vengan a erradicarlas si nos encontramos con algún panal en el jardín. Tratemos de ser solidarios y convivir con ellas. Y saben que la abeja, si no es amenazada, no pica, aparte da su vida cada vez que pica. ¿Y por qué esto de que plantar flores? Hay flores que son muy aptas para las abejas, entre ellas las lavandas. Ayudan muchísimo a que las abejas puedan producir más miel y poder producirse, que eso es lo más importante, no producir miel, sino polinizar. De eso se trata, que ellas formen su propio panal, puedan aumentar su número de individuos y polinicen. Bueno, a veces llevan el mundo en sus espaldas. Y la advertencia, no podrían, sería un contrasentido que llevaran máscaras antifumigantes, pero no podrían libar las flores. ¿Y esto de qué se trata? A ver. Lo que ya eliminaron. De configurar, casita. Bueno, las abejas no duermen, en realidad. Lo que hacen, acá duermen en este dibujito, no duermen, descansan, toman fuerza, porque saben, viven 40 días nada más, terminan desgastadas, con sus alitas rotas, y recuerden que se van fuera de la colmena a fallecer. Y si están enfermas también, son atacadas también por diferentes parásitos, y no duermen, en realidad descansan. A mí me ha pasado de ver algunas, y me ha pasado también de ver algunas que vienen a morir, aparecen en la alfombra de mis ambientes. En este caso particular, toman fuerzas. Así que yo les digo algo, y lo recomiendan las asociaciones en defensa. Si llegan a ver una abejita así, pónganle cerca una cucharita o una gota de agua con azúcar. Así toma fuerzas y puede seguir su camino. Y a ver, otra más, y son divinas. Miren qué linda imagen se ve con su colita pata para arriba y toda llena de ¿y dónde eligen para dormir? Con las mismas flores. ¿Qué más a salvaguarda pueden estar ahí, no? Donde ellas pueden libar sus anchas, las magníficas flores. Y de paso polinizan, porque su cuerpito lleva la polinización, obviamente. Bueno, y me voy volando y nos vamos volando a la colmena porque ya se acaba el tiempo y vamos a amenizarlo con el vuelo del moscardón, el vuelo del avispón, el vuelo de la abeja. Tiene 1000 nombres esta célebre composición de Rimsky-Korsakov. No sabemos si es el moscardón, la abeja o el abejorro, como quieran, pero se le atribuye también el nombre del vuelo del avispón, el vuelo del moscardón, el vuelo del abejorro. Los dejo hasta el próximo.